Amigos de Historia y Leyendas de Culiacán, bienvenidos a un video más, en este su canal preferido, en el que hoy les presentamos el tema de El periódico del Monitor Sinaloense, así que vamos al intro y al video. El Monitor Sinaloense fue un periódico vespertino que se editaba en la imprenta de don Faustino Díaz, la cual se ubicaba en la calle Antonio Rosales número 43 Poniente, con apartado de correo número 4 y teléfono número 8. Su registro en la Administración Local de Correos, como artículo de segunda clase, se hizo desde 1899 con agentes para contratar publicidad en París y en otras ciudades de la República Mexicana. Costaba 4 centavos y estaba conformado por 6 columnas en su primera página. Tenía una sección permanente en la segunda página que era el indicador de hoy, en la cual estaba el nombre de Faustino Díaz, quien era el editor y propietario, así como el del director, el licenciado Ignacio M. Gastelum, y el del jefe de redacción, Genaro Estrada Félix, y el del secretario de redacción, Samuel Híjar. El principio de 1910 fue axial para el porfiriato en México, mientras que para Sinaloa ya era un año revolucionario de principio a fin. Unos meses antes, por órdenes del gobernador Francisco Cañedo, se había colgado a Jesús Malverde, y el propio gobernador falleció en junio de 1909. También se había desarrollado la agitada contienda electoral ya mencionada. La temprana presencia de Madero a principios del año dejó la víbora chillando. El asesinato de Gabriel Leiva Solano provocó un desprestigio mayor en el gobierno de Diego Redo. En la columna del indicador también aparecía el santoral del día, incluyendo los horarios de salidas del Ferrocarril Sur Pacífico de México en la terminal de Culiacán, en los denominados Tren del Norte y Tren del Sur. Además del itinerario del Ferrocarril Occidental de México, el famoso tacuarinero, con viajes de Culiacán a Altata y de regreso. Otro apartado del indicador era el turno del juzgado de primera instancia y el nombre del juez en funciones. Incluía también los hoteles en activo y la notificación de las personas que recibieron cartas por correo. Las noticias de la primera plana eran de las ciudades de México y algunas de Europa, como Turín, Roma, París y de otras latitudes. También se incluyeron varias de ciudades en Estados Unidos y Sudamérica. Este periódico, en la entidad, fue reconocido por su línea oficialista. De hecho, se pronunció abiertamente a favor del general Porfirio Díaz para la presidencia de la República y Ramón Corral para la vicepresidencia, y lo hizo en un recuadro en el centro de la primera página en la parte superior. Todavía no existía la noticia de 8 columnas, en este caso fueron 6. Una noticia sorprendente, transmitida por cable submarino desde Turín, Italia, vía Nueva York, llegó por telegrama exclusivo y apareció en la primera plana del 10 de enero de 1910. Una joven se crucificó por amor a Jesucristo. La muchacha, últimamente, se informó en la nota, sufría de delirio místico y fue encontrada crucificada en su cama, con una corona de espinas en la cabeza, en la casa donde servía. Tenía, además, una terrible herida en el pecho. Después de regresar del desmayo, dijo que se había crucificado por amor a Jesucristo. Que ella misma se había clavado los pies contra las tablas de la cama y que gustosa soportaba tan cruentos sufrimientos. Poco después murió. También en ese ejemplar del Monitor, del 10 de enero de 1910, salió por primera vez la famosa emulsión de Scar. Apareció anunciada como el gran medicamento y un alimento verdadero. Quien la probó sabe que dicha emulsión sabía a rayos y olía fuertemente a pescado, lo que provocaba en muchas ocasiones tal repulsión que llegaba al mareo. En esta publicidad periodística se presumían sus propiedades curativas, así como su color blanco, lechoso y espeso. También se anunció que el whisky era una bebida para reconfortar a los enfermos, y que era muy recomendado por los médicos, enfermeras y farmacéuticos, como lo anunció el Monitor. La publicitó también que los rayos X servían para curar reumatismo, parálisis, asma, ataques epilépticos, nervios, hemorroides, debilidad del pulmón, corazón, hígado, estómago, intestinos,
riñones, vejiga, etc., y también promovió al Dr. W. de Torres Langford, médico de origen hindú que radicó en Culiacán y que tuvo cierta fama pública, pues se decía que enderezaba jorobados, componía cuchos y corregía zambos. En la columna Mazatlán al Día, que se publicaba en la primera página de ese periódico, la información que llegaba a Culiacán por vía telegráfica, se escribían noticias de espectáculos, como las corridas de toros en el puerto, las referidas a las compañías de zarzuela, los viajes en vapor procedentes de San Francisco, California, la detención de algunos raterillos, la llegada de excursionistas al puerto procedentes de ciudades y pueblos de Sinaloa, el señalamiento de la existencia de peleas de gallos con apuestas y hasta la fuga de alumnos de la Escuela Correccional de Culiacán, quienes escogieron a Mazatlán para echarse la pinta. Además, se mencionó, en enero de 1910, la existencia del periodiquito humorístico, El Fandango, que me recuerda a aquel de la ciudad de Guasave, La Escoba, cuyo lema era, el periódico que barre con todo, o algo así. La publicidad más significativa se refería a las grandes compañías deslindadoras, como la Sinaloa Land Company S.A., que se propuso vender propiedades a ciudadanos estadounidenses, y si algunos sinaloenses querían vender las suyas, usaban la intermediación de dicha empresa. Las compañías deslindadoras fueron las beneficiarias de la introducción de la punta de fierro al territorio nacional, al concederles grandes extensiones de tierras que después entraron al mercado, y la especulación con que afectaron las posesiones de los indígenas, como fue el caso de Bachigualato, que en 1910 hizo reclamos de estos despojos ante las autoridades. En las gacetillas, diariamente se publicaba un folletín con capítulos de novelas, como El Rey de los Cangrejos, de Emilio Salgari. El Monitor reflejaba la presencia de Madero, con la columna Labor Antipatriótica de Madero y Socios, del profesor José Sabás de la Mora, en la que despotricó en contra del maderismo, tachando a su promotor como hombrecillo vulgar, de voz atiplada, ademanes desgarbados, ayuno de toda idea propia y sana y de un léxico raquítico y burdo. Su presencia la calificó como ráfaga nauseabunda. Es más, expresó, Madero es un pigmeo, un insignificante y pobre hombre que gasta su dinero en una obra antipatriótica. Sabás de la Mora se atrevió a denostar el voto de los analfabetas escribiendo: esperamos confiada y serenamente en que día llegará, y no muy remoto, por cierto, en que disfrutemos del libre sufragio, no sin que desde ahora aboguemos porque el derecho al voto se restrinja en el sentido de que solo pueden hacer uso de él quienes escriban su voto, porque es la peor de las calamidades y el más abominable de los contrasentidos que los analfabetos, los que nada saben, tomen participación en la cosa pública que ni comprenden ni les importa. Esos parias de la ignorancia son torpes e inconscientes instrumentos, peligrosos, por cierto, de los ambiciosos audaces, como ha sido patente en las políticas recientes de aquí y en Yucatán. Pero chequen nada más la aversión contra Madero, señalándolo como criminal, anarquista de la política que conspira contra la paz de la nación, intrigantillo de baja estofa y narciso de la política. Claro que esto se explica por la filiación redista del profesor Sabás de la Mora y más por su posición política como prefecto en la villa de Cozalá, además de ser amigo personal del secretario general de gobierno, el doctor Enrique González Martínez, quien también era su compañero en proyectos literarios de Mocorito. Casi es seguro que por esa andanada de insultos contra Madero, los revolucionarios que los leyeron en cuanto llegaron en la primera toma de Culiacán en 1911 lo ejecutaron, usando el pretexto de que éste rompió su promesa de no inmiscuirse en actividades referentes a la revolución cuando otrora fue perdonado en la toma de Cozalá. Por otro lado, el Monitor reflejó la modernidad agrícola del momento, que se evidenciaba en la maquinaria ofrecida publicitariamente por Manuel Cloutier, anunciando que acababa de recibir un extenso surtido de implementos de arados de discos, arados de 1 y 2 vertederas, sembradoras, rastras, cultivadoras de paja de picos y de discos, desgranadoras de maíz, molinos para mazorcas, segadoras, cortadoras de pastura, cadenas de tiro, palotes y balancines, aparte de refacciones para arados, actividad comercial que Cloutier compaginaba con su desempeño como presidente municipal de Culiacán. El Monitor también tenía la sección dedicada a la ciencia y la promoción de artículos suntuarios a la última moda, anunciados por fábricas de Francia, la zapatería La Elegancia, así como el extenso surtido de dulces y galletas en la Torre de Babel, junto a la gran sastrería de Eugenio Párez. En 1910, por ejemplo, los senos podían modificarse ingiriendo o aplicando, no lo especifica la publicidad, las pilules orientales.
El único producto que en 2 meses aseguraba el desarrollo y la firmeza del pecho sin causar daño alguno a la salud, aprobado por las notabilidades médicas. Esta maravilla era un producto francés que el farmacéutico Gómez Rubio vendía en Mazatlán. Al buscar en internet qué fueron las pilules orientales, se encontró que esta forma publicitaria tenía características transnacionales, ya que la misma imagen que se publicó en el monitor circuló en periódicos panameños y chilenos, solo cambiando el lugar de distribución y el dueño del establecimiento. A la par de este tipo de anuncios, la publicidad de la cerveza recaía en las marcas Carta Blanca y Saturno, y en algunas otras como Reina Blanca y Jalad, de la cervecería de Sonora, S.A., con la siguiente leyenda: estas cervezas son sanas, no dañan el estómago debido a la pureza de sus componentes. Exíjala siempre y vivirá sano. Una noticia que causó expectativa fue la llegada a Culiacán del empresario periodístico Mr. William Randolph Hearst. El Monitor le hizo una entrevista anónima. Hearst fue uno de los íconos del periodismo del siglo XX en Estados Unidos y a quien llamaban el Napoleón de la prensa. Mr. William Randolph Hearst fue dueño de las principales publicaciones de Estados Unidos, y su paso por Culiacán obedeció a una travesía en el ferrocarril Sud-Pacífico para visitar las principales ciudades del noroeste mexicano en un viaje de negocios con destino a la Ciudad de México para entrevistarse con el presidente Porfirio Díaz. Al preguntarle su opinión sobre la prensa mexicana dijo: conozco buenos diarios en la capital y sé que en los estados hay empresas propietarias de publicaciones muy estimables. México, por su todavía escasa población, no puede sostener periódicos al igual que en mi país. Pero no obstante eso, cuenta con diarios y revistas que superan a algunos de renombre mundial. Es probable que la entrevista la haya hecho Genaro Estrada, como jefe de redacción y hablar otros idiomas. Hearst, además, fue el inventor del amarillismo en la prensa, su audacia lo hizo célebre y riquísimo. El famoso director de cine, Orson Welles, dirigió y encarnó a este personaje en la película El Ciudadano Kane, un clásico del cine mundial.